Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Bravo. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí, siempre lo decimos, charlamos, conversamos, analizamos temas. Y ahora que estamos en pleno proceso electoral, que nada mejor que hacer algunos análisis vinculados con eventuales encuestas y cuestiones. Y para eso, Pablo Romá, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Tato? Muy bien. Un gusto, un gusto. Vos sabés que recién te decía, ¿no? Hace no mucho tiempo estuvimos contigo y yo te decía, bueno, te vamos a tener que llamar varias veces en función de que se acercan los tiempos electorales, ¿no? Tiempos electorales y cosas que pasan antes del tiempo electoral, o mejor dicho, dentro del tiempo electoral, como fueron el tema de los debates, de este debate que pasó la semana pasada y seguramente el debate que va a haber ahora nomás, el día domingo, ¿no? Y bueno, vos analizando todo esto. Así que primera pregunta, el debate. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo observaste? ¿Qué conclusiones sacaste? Bueno, no, fue un debate con mucha expectativa, creo que se estaba esperando el debate. Como todo debate, ¿no? Por momentos más entretenido, por momentos un poquito más aburrido. Yo creo que ha sido un hallazgo importante la opción del derecho a réplica. Creo que eso sirvió mucho, hizo muy dinámico el eje, sobre todo el eje económico, porque ahí se podían discutir un poco y problematizar y ida y vuelta, réplica contra réplica, y eso me pareció que estuvo muy bien. Después las 4 rondas de preguntas me parecieron un poco aburridas, pero creo que formaban parte del reglamento y ahí aparecieron algunas cosas interesantes. Yo creo que Massa estuvo muy sólido en el bloque económico, bueno, es su fuerte ahí. Milei creo que también estuvo bastante sólido. Patricia Bullrich intentó entrar en la discusión entre ellos dos. Creo que no lo logró del todo, pero hizo un poco el esfuerzo. No lo logró por las generalizaciones y ciertas imprecisiones en términos del programa económico, ¿no? Creo que eso le jugó muy en contra. Y lo vi a Schiaretti muy paralelo, digamos, muy circunscripto al proyecto Córdoba. Digo, parecía más que estaba en un debate de gobernador de Córdoba que en un debate presidencial. Y después creo que Miriam Bregman estuvo bien, es una buena polemista, pero le costó mucho entrar en el debate económico, ¿no? Y yo creo que el eje económico fue fundamental, básicamente porque en esta campaña se discute las salidas a la crisis, y creo que ahí se jugaba mucho. Después, obviamente, el eje de derechos humanos y convivencia democrática es muy importante. Ahí se plantearon varias cosas, algunas cosas novedosas, digamos, ¿no? En términos, no tan novedosas, pero sí interesantes en términos de esto, ¿no? De Sergio Massa planteando el gobierno de unidad nacional, apelando a otras fuerzas, digamos, ¿no? A dirigentes de otras fuerzas. Creo que eso, y sobre todo cuando dijo del PRO, ¿no? Eso sonó como, bueno... Y sonó medio extraño, ¿no? Y un tema es, vos estabas hablando de la réplica, ¿no? El hecho de que fueran 5 en total, en todo el programa, ¿no? En toda la duración del debate, 5 posibilidades de pedir réplicas. Me parece que quedó medio corto, sobre todo para algunos que me parece que o no se dieron cuenta o le dieron mucha importancia al tema económico, que usaron casi todo ese espacio para preguntar en ese punto y se quedaron sin poder preguntar en el otro, ¿no? Pero yo lo que rescato de Schiaretti, no sé si por mi vinculación cordobesa o qué, pero rescato de él que él ha hecho un planteo vinculado con el interior del país, ¿no? La necesidad de una diferenciación entre lo que puede ser el AMBA y lo que puede ser el interior del país. Por ahí políticamente no es muy correcto porque en el AMBA, de donde están la mayoría de los electores en un comicio de distrito único, ¿no? Entonces, donde hay más, tiene que quedar mejor, pero es más correcto, ¿no? Es muy triste lo que está pasando
en el interior de las diferenciaciones en cuanto a los valores y a las cifras con relación al AMBA, que no debería ser así, debería ser un país más uniforme. Esto yo lo digo también como hombre del interior, me da la sensación que ahí hay una falencia significativa, ¿no? Sí, yo creo que coincido en esto de la diferenciación del AMBA. Creo que también discutir los problemas nacionales implica, bueno, discutir los problemas del AMBA, pero creo que en esa diferenciación yo creo que hay un cambio, ¿no? Hoy, por ejemplo, en provincias del interior está cambiando la matriz productiva, ¿no? Creo que la política, el desarrollo energético para algunas provincias es muy importante. Creo que eso modifica, ¿no? Fundamentalmente Jujuy, la zona del oeste, aquellas provincias que tienen explotación minera, Neuquén, Río Negro. Bueno, creo que ahí hay una situación que quizás es distinta a la realidad del AMBA, sobre todo a la del conurbano fundamentalmente, como también pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hoy el principal problema lo tiene el AMBA, o los conurbanos, digamos, de las grandes ciudades, también Rosario. Bueno, yo creo que ahí hay una situación donde la desigualdad también opera de una manera distinta quizás. Creo que el problema de la desigualdad de los ingresos es un problema obviamente nacional, de toda la red argentina, de la economía. Creo que ahí Sergio Massa me parece que, bueno, está tratando de hacer un poco de fuerza para generar a través del desarrollo productivo y de la estrategia de producción energética, creo, algunas cuestiones vinculadas a poder mejorar esa relación de desigual de la distribución del ingreso, y creo que lo que se vio un poco en el acto ese de Salta hace unas semanas, digamos, ¿no? Con todos los gobernadores del norte, ¿no? Apelando también a esto, a la idea de la unidad nacional, pero no solamente en términos políticos e ideológicos, sino también de una estrategia productiva. Y creo que ahí se juega un poco también la discusión que plantea Schiaretti, que a veces me pareció como un poco esquemática, porque está esta realidad, pero bueno, me parece que es correcto en términos de la diferenciación que él quiere hacer, en términos de mostrar su gestión de Córdoba, mostrar los cambios. Particularmente lo que se da en el interior es un problema de diferenciación importante con respecto a todo esto, que es el tema tarifario, y en alguna medida también las cuestiones energéticas. O sea, llegar a tener una igualdad. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, imaginar una estación de servicio en Jujuy o una estación de servicio en Buenos Aires, los valores eran exactamente iguales. Después empezó a aparecer una diferenciación que eso ha sido en perjuicio del interior. En definitiva, creo que hay una orientación, como vos muy bien decís, a favor de evitar estos temas. Pero bueno, profundizamos estas cuestiones en nuestro próximo bloque, que nuestro director me está haciendo señas. Adelante, señor director. Pablo, vos como titular de Circuitos, que es esta consultora de estudios sociales, políticos y territoriales, estás haciendo permanentemente, y lo hemos charlado en los distintos momentos que hemos estado conversando y analizando, las cosas que nos van a pasar en las contiendas electorales, pero has analizado otros temas también, como es el humor de los argentinos, que esto tiene una influencia importante en los temas electorales, porque de acuerdo al humor, digamos, se traslada después los acompañamientos, ¿no? Si hay un buen humor en un momento determinado, el gobierno se beneficia, si no es así se perjudica, y después aparecen las personas, ¿no? ¿Quién recibe, digamos, mayor simpatía o mayor confianza en su eventual gestión? Bueno, ¿cómo vas viendo lo que vendría a ser hoy estos 5 candidatos a presidente de la República y eventualmente los 3 que suenan con mayor posibilidad de triunfo en algo que no se ha diferenciado mucho en las PASO? La diferencia entre esos 3 en total no llega al 2% aproximadamente. ¿Cómo lo ves ahora? No, nosotros lo que vemos es que
bueno, Milei está, bueno, cerca del 35% de representación, Sergio Massa en el 31% y Patricia Bullrich llegando al 25%, cerca del 25%, ¿no? Yo creo que ahí no, bueno, habrá que ver después qué pasa. Creo que a Patricia Bullrich le está costando un poquito la campaña. Se vio también en el debate del domingo que eso le está costando. Parece que bueno, que va a cambiar un poco la estrategia para el próximo y también en la campaña. Me parece que tiene que salir a buscar ese sector del electorado opositor, fundamentalmente. Y eso, bueno, habrá que ver cómo lo lee el electorado, si le da esa posibilidad o va más hacia Milei como posible candidato de la oposición que pueda estar en condiciones de ganar, ¿no? Entonces creo que ahí hay un nudo que todavía no, al menos yo no lo tengo claro, qué es lo que va a suceder, pero bueno, obviamente, como vos decías, la cuestión del humor social tiene que ver con la percepción de la crisis, porque hay una crisis, y creo que las salidas o lo electoral tiene que ver con las posibles salidas a la crisis. Creo que hay dos salidas que están bien claras hoy, que una es la de Milei y otra es la de Sergio Massa, y que son, bueno, opuestas, que confrontan, y creo que Patricia Bullrich tiene que meterse ahí por algún lugar para poder, bueno, buscar ese porcentaje del electorado que le permita estar más competitiva, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que los números hoy no solo marcan una tendencia, no veo números definitivos. Me parece que es un proceso muy dinámico, porque estamos en una crisis y también porque hay un sector del electorado que no participó en las PASOs y que muy probablemente sí participe en esta elección general. Ahora, yo digo una cosa, en el tema Milei concretamente, ¿no? Uno que ve que hay una bronca de la gente que se ha canalizado a través de él, concretamente en las PASO. Y concretamente en algún nivel de encuestas como está señalando. Ahora, yo lo que observo es que lo que está haciendo Milei o lo que está planteando Milei en una cantidad de temas económicos, sociales, religiosos, tiene alguna característica que va en contra de lo que normalmente el conjunto de la ciudadanía, de los distintos sectores, ha participado, ¿no? Porque realmente, en el caso religioso no hay que decirlo, pero también en los temas económicos y sociales, las afirmaciones que él hace, vinculado con el Banco Central, vinculado con las cuestiones humanas, de los temas relacionados con la negociación de los órganos, una cantidad de temas que van en contra de lo que normalmente la sociedad argentina ha considerado como válido, ¿no? Entonces yo digo, en el primer momento yo dije, bueno, esta es la manifestación de la bronca. ¿Esto va a seguir así hasta el momento del acto eleccionario concreto, llámese el 22 o llámese mañana el balotaje, o puede cambiar? No, yo creo que va a seguir. Creo que hay un sector de la sociedad que más allá de la bronca también entiende que estos dos, las dos fuerzas principales, los últimos dos gobiernos no cumplieron con el contrato electoral que se habían planteado en las campañas y la posibilidad de algo nuevo está ahí presente. Yo coincido con vos. Yo creo que la propuesta de Milei y un poco lo que vimos el domingo pasado en el debate, digamos, busca, un cambio muy profundo en términos de lo que es el rol del Estado como dinamizador de determinadas políticas. Es cierto que el Estado tiene sus problemas, que ha fracasado en muchos aspectos, pero tiene ese rol dinamizador. Creo que va también un poco en contra del rol que tienen socialmente las organizaciones intermedias, ¿no?, de la sociedad, que son muy importantes, ¿no? Son muy importantes para la construcción de ese lazo social que es la sociedad. Yo creo que la propuesta de Milei del ultraindividualismo, necesita eso, ¿no? Necesita romper otras mediaciones y en ese sentido las organizaciones intermedias para generar un vínculo mucho más individual, yo diría ultraindividualista, donde,
eso lo que plantea es que el más fuerte termina primando sobre el más débil, y creo que ahí hay un punto, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que la sociedad argentina, al margen de cómo pensemos en las cuestiones políticas y electorales, somos una sociedad bastante conservadora en una cantidad de temas, no somos una sociedad explosiva, ¿no? Y esto que está planteando Milei con su motosierra y con las afirmaciones desde el Papa pasando por las cuestiones, digamos, del cuerpo humano, siguiendo por los temas económicos profundos como es el tema del Banco Central y otras cuantas cosas más, va contra este concepto conservador sin perjuicio que luego en la definición uno estemos para un lado y otro estemos para otro, pero siempre hay como un parámetro de contención. Esto rompe contra ese parámetro de contención. ¿Me equivoco? No, yo coincido que rompe ese parámetro de contención, que esa contención son las organizaciones intermedias, es el Estado también, digamos, ¿no? Y creo que ahí hay un punto para pensar también, no solamente el gobierno de Milei, sino la sociedad que piensa Milei, porque Milei está pensando un tipo de sociedad. No, tampoco hay que ser ingenuo con eso, ¿no? Yo creo que, y como vos decís, es muy rupturista por ese mismo sentido. Ahora, es cierto que hay un sector del electorado y de la sociedad que entiende que eso es una posibilidad y que todos tuvieron su posibilidad y que quizás hay que dársela, ¿no? Y bueno, y yo creo que digo, forma parte de la vida política discutir, hay que discutir bien. Yo creo que no alcanza o no sirve la personalización de la discusión en términos de si Milei es inestable, no inestable. Eso me parece que no sirve para la discusión política, pero sí qué tipo de sociedad y qué tipo de gobierno es el que está planteando Milei, o qué incidencia va a tener el gobierno en esta sociedad, que es una sociedad que quiere estar mejor, que está acostumbrada a pensar en ascender socialmente, que quiere tener mejores ingresos, que quiere salir de la crisis y no estar peor, digamos, ¿no? Entonces, Milei trabaja esa idea de estar mejor sobre una serie de recortes que son muy complejos, con recortar a la casta. No alcanza. No, eso no es insuficiente Pablo, porque tampoco es tanto. Entonces, el problema es, bueno, ¿qué es lo que está ahí detrás? Pablo, vamos a nuestro último corte, a nuestro último bloque y continuamos analizando estos temas. Adelante, señor director. Pablo, vos sabés que en este análisis que estábamos haciendo, ¿no? Que uno, en mi caso, no sé, será porque ya estamos medio viejos, pero no dejo de sorprenderme, sin perjuicio de que uno acepte de que puede ser un partido o puede ser otro, y conozco las falencias de los distintos partidos de los cuales yo he participado y consecuentemente acepto las críticas y sé que no hemos vivido años de jolgorio, por el contrario, hemos tenido tremendas equivocaciones, pero es como que a veces me resisto a creer que la salida de esas equivocaciones salga por la vía de alguien que propugna, digamos, la ruptura por la ruptura y la pelea por la pelea, sin que uno vea, o por lo menos a mí me cuesta visualizar una salida razonable para el conjunto de la población a través de esa expresión. Pero bueno, esto es lo que se estaría dando. Ahora, vuelvo a insistir en este punto, vos que sos un analista y que lo estudia, lo ve, puede haber, suponete un balotaje, ¿no? Que seguramente va a haber, y aparece un Milei y Massa, o aparece un Milei y Bullrich. No se daría que todas esas fuerzas más, digamos, no quiero decir normales porque voy a cometer un error, pero esas fuerzas más comunes, por darle una denominación, ¿se van a terminar juntando contra esta fuerza disruptiva? Yo creo que es una posibilidad, ¿no? Creo que el llamado de Sergio Massa a la unidad nacional es un llamado a esas fuerzas
que entienden que el Estado tiene que cumplir un rol en esta sociedad, que es necesario mejorar ese rol, esa función desde ya, pero creo que es un llamado importante, ¿no? Porque también es cierto que los problemas no se resuelven solamente pateando el tablero. Necesitas también generar acuerdos, generar instancias y también coincidir de alguna manera en esto, ¿no? Una mirada más general de la sociedad. Después, obviamente, las distintas perspectivas políticas, los enfoques, las alianzas, los alineamientos, las coaliciones, eso forma parte de la vía política, pero me parece que en un posible balotaje donde claramente se ponga en juego estas dos visiones del país, creo que puede generar un núcleo de alineamientos más grande a través de la figura de Sergio Massa. Y ahí aparecería una cosa muy insólita, ¿no? Pero hago esta salvedad, que eso en términos de los dirigentes, y después está la gente, digamos, ¿no? Que eso, yo creo que eso es lo más complejo hasta ahora para entender este fenómeno, que es un fenómeno muy por abajo también y que no tiene una expresión muy concreta por la superestructura política, digamos, ¿no? Porque es Milei con un grupo de personas, un grupo de gente, un grupo de políticos liberales y bueno, y habrá que ver después si esa unidad logra convencer y convocar al electorado, porque también... No, pero yo digo, parece una cosa extremadamente insólita, que si por el contrario, a través de Massa o a través de Bullrich, en la confluencia de sectores como es el kirchnerismo y el antikirchnerismo, en la búsqueda de enfrentar a Milei, se juntan, o no que se junten, sino aparecen votando juntos. Esto sería también una cosa para un análisis de esta Argentina, ¿no? Realmente insólita, porque ya me imagino, yo suponete, Massa apoyado por la fuerza de Juntos por el Cambio para que no sea presidente Milei, o al revés, de Patricia Bullrich apoyada por los kirchneristas. Imagínate que eso se diera. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa para el análisis? Sería algo interesante para analizar y bueno, y sí, obviamente raro, pero bueno, ya sectores de Juntos por el Cambio han planteado, digamos, sectores del radicalismo, bueno, por ejemplo, o del peronismo no kirchnerista que estaban ahí adentro, del peronismo republicano, como Monzó, ¿no? Bueno, la posibilidad de votar a Sergio Massa o de acompañar a Sergio Massa en un posible balotaje. También es cierto que como viene la discusión, se adelanta un poco, ¿no? Y el 22 de octubre aparece como también con un peso y una fuerza muy importante, y a veces creo que los tiempos de la política se aceleran y bueno, y habrá que ver si eso tiene impacto para el 22 de octubre o solamente para noviembre. Imperdonable, y con un agregado, ¿no? Imagínate que eso que estaba diciendo yo se diera, esa conjunción extraña, pero vete aquí que antes de esa conjunción, en la Argentina quedan resueltas las gobernaciones, quedan resueltas las diputaciones y las senadurías con fuerzas que ya se han definido. O sea, fíjate que se unieran sectores para apoyar a Massa o se unieran sectores para apoyar a Patricia Bullrich, pero tenés ya definidos definidos los gobernadores y definidos los diputados y los senadores. ¿Qué cosa? ¿Cómo se maneja después un gobierno con esta característica? Y por eso me parece que la idea del acuerdo es fundamental, digamos. Si no, va a ser muy difícil. Imagínate un gobierno de Milei donde, bueno, quizás tenga un porcentaje importante de senadores, quizás, o no queda claro, pero obviamente no tiene gobernadores, no tiene la estructura provincial. ¿Quién va a llevar adelante el ajuste que propone Milei en las provincias, ¿no? Es muy difícil. Lo mismo que Milei lo planteó en el debate, bueno, la privatización, YPF,
bueno, aerolíneas, y los neuquinos, el gobernador neuquino, o en Chubut, van a acceder a eso. Y es un escenario de tensión, digamos, al menos es un escenario de tensión, y yo creo que no sé si todos los que opinan que votando a Milei las cosas se van a resolver tienen en cuenta que vamos a un escenario de tensión política, fundamentalmente, y después habrá que ver qué pasa en términos económicos y sociales, pero en términos de tensión política va a ser complejo. Así es. Pablo, muchísimas gracias como siempre. Realmente te vamos a necesitar cuando termine todo esto, porque seguramente va a estar todo medio loco, y vamos a tener que hacer interpretaciones, pero nada, no en el aire, sino en la realidad, ¿no? No las cosas que van a pasar, sino que las cosas que ya están, así que va a estar divertido, ya lo creo, ¿no? Así que muchísimas gracias, realmente. No, gracias a vos, Tato, un placer como siempre. Bueno, y a nuestros televidentes los esperamos el viernes que viene.